¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es la bolsa de valores, ¿no? ¿Qué es la bolsa de valores? ¿Cómo funciona? Algunos mitos que tenemos sobre ella y demás, ¿no? Entonces, pues vean el programa completo y cualquier duda que tengan, si cualquier cuestión que tengan sobre la bolsa de valores, si tienen alguna duda, si tienen pues algo que han escuchado por ahí, si quieren saber si es cierto o no, entonces pues coméntenlo, cualquier cosa relacionada con la bolsa de valores y coméntenos desde dónde nos ven, ¿no? Desde qué país, desde qué ciudad. Y pues vayamos al tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la bolsa de valores, no? Hay veces que tenemos algunas creencias sobre la bolsa de valores, algunas ideas, ¿no? Y entonces, bueno, la bolsa de valores no es otra cosa que es el lugar donde se intercambian las acciones de las empresas, que son pues pedacitos de las empresas. Luego vamos a ahondar un poquito más en la definición, ¿no? Entonces, originalmente, pues en un lugar físico, actualmente ya todavía existe las oficinas de la Bolsa Mexicana de Valores, pero es más bien ya un lugar virtual, ¿no? Ya se ha convertido más en un lugar en Internet más que en un lugar físico, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito a la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues la bolsa de valores pues ya tiene muchos años, las bolsas en general se crearon en Europa originalmente y bueno, pues en la mayoría de los países hay bolsa de valores, ¿no? Y y la bolsa de valores es el mercado donde se ponen en contacto a las empresas que necesitan dinero para crecer y por el otro lado los inversionistas que tienen dinero para invertir. Pero como sucede en muchos mercados, pues esos inversionistas y esas personas que necesitan el dinero, pues no siempre se conocen, ¿no? Es como, por ejemplo, los bancos, es el lugar donde se pone en contacto a las personas que depositan el dinero junto con las personas que requieren dinero en un préstamo, ¿no? Entonces, como esas personas no siempre se conocen, bueno, el banco hace esa mediación. Entonces, la bolsa es exactamente lo mismo. De hecho, por eso la bolsa de valores está regulada por la misma autoridad que los bancos, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como sus actividades son muy similares, bueno, pues la Secretaría de Hacienda los identifica, o más bien los agrupa en el mismo lugar. Y entonces es la misma autoridad la que regula tanto a los bancos como a la bolsa de valores y a las casas de bolsa. ¿Qué son las casas de bolsa? Las casas de bolsa son como los bancos, son las instituciones que son empresas privadas que hacen esa función de poner en contacto a los inversionistas con con las empresas que necesitan el dinero. Y en el tema de finanzas personales, ¿por qué es muy importante el tema de la bolsa de valores? Porque bueno, como ya hemos hablado muchas veces, no es suficiente con ser ahorrador. Nosotros pues ya hemos hablado muchas veces de que hay que hacer un presupuesto, que vamos a gastar menos de lo que ganamos, ¿no? Y que ese excedente pues se convierte en un ahorro. Pero si ese ahorro simplemente lo dejamos como ahorro, lo dejamos en nuestra cuenta de cheques, o lo dejamos o compramos dólares y los guardamos en nuestra casa, pues ese ahorro en realidad no está generando rendimientos, no está generando más dinero, ¿no? Entonces, el chiste del ahorro es que se ponga a trabajar para nosotros y la mejor forma de hacerlo es volviéndonos inversionistas. Es decir, que ese dinero lo invirtamos en algunos instrumentos, hay muchos diferentes, ¿no? Y entonces empieza a generar rendimiento para nosotros. Y el objetivo de este canal y el objetivo de las finanzas personales es que en determinado momento nosotros alcancemos la independencia financiera. Esto es que nosotros estemos generando suficientes ingresos pasivos
para poder vivir de ellos y pues ya trabajar en algo que nos guste, o si no queremos trabajar, pues no lo hagamos, o si queremos dedicarnos a viajar o alguna otra cosa, pues lo podamos hacer. Entonces eso lo vamos a lograr generando ingresos pasivos, y una gran forma de generar ingresos pasivos es siendo inversionista en algunas empresas, ¿no? Y entonces el medio para hacerlo será la bolsa de valores, ¿no? Entonces, nosotros al convertirnos en inversionistas vamos a estar en un lado de la bolsa de valores, y del otro lado van a estar las empresas que necesitan dinero para crecer. Y un poco por definición, las empresas que ya están en la bolsa de valores es porque son empresas que alcanzaron cierto tamaño, cierto nivel de capitalización, y entonces pues pueden acceder a los servicios de la bolsa de valores. No cualquier empresa puede entrar a la bolsa de valores. Es un procedimiento un poquito pues requiere mucha regulación, es un poquito tardado, necesitan demostrar muchas cosas, necesitan tener dentro de su empresa varios departamentos de regulación y demás que permiten generar la información que la bolsa necesita para poder listar esa empresa, ¿no? Entonces, cuando una empresa ya aparece en la bolsa es porque ya cubrió muchos requisitos y hay cierta garantía de que esa empresa pues más o menos tiene cierto tamaño, cierto nivel, ciertas características, ¿no? Entonces, para entrar en la bolsa siendo como empresa, si ustedes tienen una empresa y quieren capital para crecer, bueno, pues pueden listar su empresa en la bolsa, pero bueno, esa bolsa les va a pedir una serie de requisitos que si ustedes los van cumpliendo, pues eventualmente pueden ustedes llegar a la bolsa de valores y pues recibir esa capitalización que cuando sucede, bueno, pues generalmente es una inyección de capital muy grande. Probablemente ustedes habrán escuchado en las noticias, por ejemplo, cuando Facebook hace poquitos años salió a la bolsa, bueno, pues automáticamente sus acciones salieron a un precio, pero rápidamente fueron subiendo de precio, se dispararon un poquito, y el dueño de Facebook en ese momento es que se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Antes no es que no lo fuera, pero como que no estaba muy claro cuánto dinero tenía. En cambio, en el momento que se convierte en una empresa pública, ya se evalúa cuánto vale cada acción, ya se podía calcular cuántas acciones tenía esta persona, que es Mark Zuckerberg, y entonces en ese momento ya se pudo calcular de cuánto era su patrimonio, ¿no? Entonces eso llega a pasar, y generalmente cuando pasa, pues es una gran noticia y sale en todas partes, ¿no? Entonces bueno, ese es un poco el tema de la bolsa. Entonces, a veces tenemos algunos mitos relacionados con la bolsa, ¿no? Coméntenos qué mitos han escuchado ustedes, qué ideas o creencias han escuchado ustedes sobre la bolsa, y bueno, pues podemos ir analizándolos poco a poco, ¿no? Entonces, una idea, un mito que tenemos sobre la bolsa es que es muy caro, ¿no? Que es caro ser inversionista, ¿no? Que se necesita mucho dinero para entrar en la bolsa. Y esto era cierto hasta hace algunos años. Si nosotros nos remontamos a lo mejor a los 80s, 90s, principios de este siglo, de los 2000, bueno, sí era cierto. Para invertir en la bolsa de valores se requería abrir una cuenta, y era generalmente montos muy grandes, ¿no? Entonces había casas de bolsa que admitían inversionistas desde 1 millón de pesos, desde 500,000 pesos, ¿no? Y si uno invertía en ellas, bueno, pues en realidad, aunque tuviera uno el millón, en realidad era uno de sus clientes más chicos, porque bueno, había inversionistas más grandes o institucionales o otras empresas que bueno, a lo mejor tenían 50, 100 millones de pesos, ¿no? Y y bueno, entonces pues nosotros llegábamos a ser un cliente chico, ¿no? Entonces, pero bueno, eso en los últimos años ha ido cambiando mucho. El tema del Internet ha facilitado que pues las casas de bolsa se abran mucho más, ¿no? Hay casas de bolsa que se especializan ya en el pequeño inversionista, ¿no?
Y también existen pues algunas casas de bolsa que ya se crean exclusivamente en internet, ¿no? No es que tengan oficinas en muchos lados ni nada por el estilo. Entonces, actualmente es mucho más sencillo acceder como inversionista a la bolsa de valores. Hay casas de bolsa donde se pueden ir desde 1,000 pesos. Hay otras que son a partir de 5,000, 10,000, ¿no? Entonces ya hay varias opciones que nos permiten invertir en la bolsa con poco dinero. Entonces, digamos, ese mito que sí era cierto, pero bueno, ya ha cambiado, ¿no? Otro mito que creemos es que, bueno, pues cuando invertimos en la bolsa podemos tener nuestro dinero, ¿no? Y eso también no es del todo cierto. Puede llegar a pasar que nosotros tengamos acciones de una empresa y esa empresa tenga un mal periodo, una mala racha, que en determinado trimestre a lo mejor no tuvo las utilidades esperadas, bueno, puede ser que esas acciones de esa empresa bajen un poco, ¿no? Que entonces nuestra evaluación, nuestra inversión, pues sí, baje un poquito su valor, pero generalmente eso se recupera, ¿no? Entonces, además hay métodos y hay ciertas formas de hacerlo para para que no perdamos nuestro dinero cuando estamos invirtiendo en bolsa, ¿no? Entonces en realidad no es tan cierto que se pierda dinero en la bolsa. Si nosotros entramos cuando una acción estaba muy cara y cuando bajó de precio la vendimos, bueno, pues puede ser que como cualquier cosa, pues sí le perdamos un poco de dinero, pero bueno, no es que perdamos todo, ¿no? Es como cualquier asunto. Si nosotros compramos un auto, por ejemplo, lo compramos en 200,000 pesos y lo usamos un par de años y luego lo queremos vender, bueno, pues ese auto a lo mejor ya lo vendemos en 150,000 o en 100,000 y entonces pues ahí le perdemos un poquito, pero bueno, tuvimos cierto uso, entonces pues que las veces más o menos lo mismo, tienen un valor que va cambiando con el tiempo. Si nosotros puede llegar a pasar que las hayamos comprado un poco caras y vendamos cuando bajaron de precio y entonces, bueno, podemos llegar a perder a lo mejor un 10, un 20%, pero bueno, no es que nos quedemos en cero, ¿no? Entonces es un mito el hecho de que se pueda perder todo el dinero que invertimos, ¿no? Y lo único que puede pasar es no venderlas cuando están baratas, sino que esperarnos otro ratito, ¿no? Y esperar a que vuelva a subir. Bueno, siempre a subir, ¿no? Entonces es simplemente un tema de pues, tranquilidad y de paciencia, ¿no? Entonces, como cual sucede con cualquier cosa que compramos y que luego vendemos, ¿no? Entonces, otro mito que se tiene sobre la bolsa es que se necesita tener suerte para ganar en la bolsa. Y pues no, no es suerte, simplemente es que algunas personas conocen mejor los tiempos para entrar y salir de su inversión en acciones. Entonces, a veces pensamos que tuvieron suerte, pero no, hay cierto análisis atrás que ellos hicieron y que bueno, y otras personas me hicieron. Entonces, bueno, hay algunos que les va un poco mejor que otros, pero digamos que en realidad no es que la gente pierda, sino que simplemente unos ganan un poco más que otros, ¿no? Otro mito que creemos sobre la bolsa de valores es que hay que ser experto. Y bueno, claro, hay muchos expertos invirtiendo en la bolsa de valores que están tratando de determinar el mejor momento para comprar y el mejor momento para vender, pero nosotros no necesitamos ser expertos. En algunos casos podemos copiar la estrategia de estas personas o podemos nosotros tener una estrategia donde nosotros invertimos en una serie de fondos, ¿no? En una serie de cuestiones o pueden ser, nosotros podemos invertir directamente en los índices de la bolsa, digamos, si están subiendo o bajando. Entonces, en el agregado, pues no es que necesitemos ser expertos, simplemente es esperar, ¿no? Verlo en una visión de un poquito más largo plazo para que, pues siempre el mercado, pues vaya creciendo y demás, ¿no? Entonces, no es necesario ser experto, hay algunas estrategias muy sencillas que nos permiten nosotros tener un buen resultado sin ser experto, ¿no? Y, por ejemplo, otro mito que tenemos es que, bueno, que es como apostar y pues no, no es como apostar, ¿no? Entonces, en realidad uno puede tener una certeza bastante buena en qué invertir, ¿no?
y pues ya sabe que con eso pues uno va un poco sobre seguro, ¿no? Y por ejemplo, otra idea es que cuando hay alguna crisis en un país o en el mundo, como ahorita que estamos un poco con la crisis de la cuarentena por el virus de COVID, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente se sale de la bolsa y se refugia en inversiones que creen que son más seguras, como el oro, como el, ¿no? Entonces, lo cual pues es parcialmente también cierto, porque bueno, también el oro, las empresas que se dedican al oro también están en la bolsa, entonces no es necesario salirse de la bolsa, ¿no? Para invertir en oro, ¿no? No es mala inversión, tampoco es la mejor, es algo seguro, pero también lo que se recomienda siempre pues es estar diversificado. No es bueno tener todo nuestro dinero en una sola inversión, ¿no? Entonces, en una sola empresa, digamos, ¿no? Entonces, entonces, esos son algunos de los mitos de la bolsa de valores. En México tenemos una muy mala educación financiera, ¿no? Tradicionalmente, casi sobre todo, muy poca gente ahorra, muy poca gente utiliza bien sus tarjetas de crédito, muy poca gente gasta menos de lo que gane más, pero dentro de esa mala educación financiera que tenemos en México y en algunos países de Latinoamérica es que también invertimos poco en bolsa. Por ejemplo, en los países desarrollados como en Estados Unidos, cerca del 40% de la población o más, ¿no? No sé si era el 40 o el 60, invierten en la bolsa a través de algún mecanismo, ¿no? Entonces, y en cambio en México esa estadística es del 0.4%. Quiere decir, de cada 1,000 mexicanos, solo 4 invertimos en la bolsa, lo cual es muy bajo, mientras que en Estados Unidos de cada 100 estadounidenses, 60 invierten en la bolsa por algún mecanismo. Muchos no lo hacen directamente, sino que sus pensiones están invertidas en la bolsa. Entonces, a veces no lo sabemos, pero los sistemas de pensiones, los fondos de pensiones, las AFORES en México y muchas otras lados, en realidad una buena parte está invertida en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, en México está muy regulado todo eso, está regulado qué parte tiene que ser en papel gubernamental y qué parte puede ser en acciones, pero el hecho de que a veces las afores no sean tan rentables es porque en realidad tienen limitado ese tema, ¿no? Entonces, en Estados Unidos tienen un poquito más de libertad de decidir los fondos de pensiones en qué invertir y entonces pues llegan a ser más rentables, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos la mayoría de las personas tienen fondo de pensiones y la mayoría de esos fondos de pensiones pues están invertidos en la bolsa, ¿no? Y además la gente tiene sus cuentas particulares invirtiendo en bolsa, cosa que en México es muy, muy raro, ¿no? Entonces se calcula que solo hay algo así como 3 millones, ¿no? Como 3 millones de inversionistas en México. De los 120 y tantos millones que somos, solo hay 3 millones de inversionistas en la bolsa, lo cual pues es muy, muy chiquitito y entonces sería muy bueno que más personas invirtieran en la bolsa, ¿no? Entonces, como hemos visto, pues también ya es un tema que ya es mucho más accesible. Desde 1,000 pesos podemos estar invirtiendo en la bolsa de valores, ¿no? Y como vamos a ver a continuación, pues también es una muy buena inversión, ¿no? Entonces, coméntenos, si tienen alguna experiencia en la bolsa de valores, cómo les ha ido, si invierten ustedes o si les gustaría aprender cómo invertir, ¿no? Entonces, coméntenos y pues con mucho gusto, pues para eso estamos, ¿no? Y les podemos dar alguna buena recomendación, ¿no? Entonces, vamos un poquito, ¿qué es exactamente o qué era la bolsa de valores? La bolsa de valores, pues, les decía, se crea cuando pues había por un lado teníamos a las empresas que necesitaban crecer, cuando empiezan cerca de hace 100 años, la bolsa tiene más tiempo, tiene ya desde un poco desde la revolución industrial, cuando se empiezan a industrializar los países, pues surgen en Inglaterra, en Francia, en algunos países, surge este concepto de bolsa de valores, ¿no? En Estados Unidos, pues también tiene más de 100 años, ¿no? Ustedes habrán visto películas que hablan
sobre, por ejemplo, la crisis de 1929, que fue una crisis en la bolsa, que bueno, hizo que el país completo entrara en crisis, pero lo que poca gente luego ve o sobre lo que ya no se hacen películas, es que en realidad esa crisis, pues aunque fue fuerte, duró poquito, ¿no? Entonces, para 1933, 1934 ya el país se estaba recuperando, ¿no? Y después Estados Unidos pues entra en la Segunda Guerra Mundial y eso pues es lo que los hizo la potencia que hoy son ahora, ¿no? Pero bueno, lo que hizo esa crisis de 1929 fue pues ordenar un poquito toda la situación y todas las empresas y hubo gente que perdió dinero en la bolsa en ese entonces, pero también hubo mucha gente que supo esperar y que se enriqueció poco tiempo después, ¿no? Y de hecho pues la bolsa norteamericana pues vale infinitamente veces más de lo que valía en 1929, ¿no? Entonces, son casi 100 años y bueno, la mayoría de esas empresas siguen existiendo y además pues son empresas muy, muy grandes, ¿no? Entonces esa bolsa de valores es pues simplemente ese mercado donde por un lado estaban los inversionistas y por otro lado las empresas. ¿Qué empresas son? Como les decía, pues son empresas medianas, son empresas grandes o empresas muy grandes que quieren crecer. Entonces, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué empresas están en la Bolsa Mexicana de Valores? Por ejemplo, encontramos empresas como Bimbo, como Cemex, como Vitro, ¿no? Encontramos algunas empresas, por ejemplo, eh, Grupo FAMSA, por ejemplo, que son las tiendas y el banco que recientemente cerró. Bueno, la acción de Grupo FAMSA cayó un poquito, no demasiado, ¿no? O sea, ahorita creo que está como en 5 pesos, estaba en 7 y bajó como a 5, una cosa así. De hecho, algunos inversionistas pues creen que es buen momento de invertir en Grupo FAMSA porque pues ahorita justamente su acción está valuada muy barata, pero pues las tiendas ahí siguen existiendo. Lo único que cerraron fue el banco, pero ahí siguen, ¿no? Entonces, bueno, podemos invertir en empresas también como Peñoles, que es minera y otro tipo de cosas. Podemos invertir en GNP, que es aseguradora. Podemos invertir en muchas empresas, ¿no? Hay cerca de 200 empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y de todos los tamaños. Y también hay otro tipo de empresas que podemos invertir en la bolsa, que son, por ejemplo, lo que son las fibras, que son fideicomisos que invierten en bienes raíces, ¿no? Y también podemos encontrar otro tipo de instrumentos en la bolsa que son lo que llamamos ETFs, que simplemente son bolsas donde se meten varias acciones de varias empresas y entonces se constituye una especie de fondito, lo cual le da pues estabilidad y le da ciertas características pues muy interesantes de rendimiento y demás a eso que se llama ETFs. Hay ETFs tipo temático, por ejemplo, hay ETFs que invierten en oro, es decir, que dentro de esa bolsita hay varias empresas que tienen que ver con la producción de oro, ¿no? Hay ETF de agua, por ejemplo, donde están incluidas varias empresas que tienen que ver con la producción y distribución y demás de agua potable, ¿no? Entonces, son instrumentos muy interesantes. Entonces, bueno, ese tipo de empresas, ¿no? Como les decía, como Cemex, que es cementera, como hay algunas que son productoras de hoteles. Por ejemplo, la empresa Rotoplas está en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, todas esas empresas las vamos a encontrar en la bolsa de valores. Y esas empresas, pues lógicamente tienen sueños, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes tienen una empresa, ¿no? Empiezan ustedes con un pequeño negocio, a lo mejor es un restaurante, por ejemplo. Y empiezan ustedes con su restaurante, cocinan ustedes muy bien, les empieza a ir muy bien y ese restaurante empieza a crecer, ¿no? De pronto se vuelve un negocio pues grande, un poquito importante, ¿no? Empieza a generar utilidades interesantes, ¿no?
Pero entonces resulta que ustedes, que son dueños de ese restaurante, deciden que quieren crecer, deciden que quieren abrir varias sucursales. Pero probablemente ustedes, aunque están ganando bien con el restaurante, pero bueno, pues están teniendo ustedes un buen ingreso, pero tal vez no es suficiente para abrir muchas sucursales simultáneamente, ¿no? A lo mejor necesitan ustedes varios millones de pesos. Entonces, una forma de eso es conseguir inversionistas. Entonces ustedes pueden acercarse a lo mejor con sus amigos o familiares y decirles, oye, te vendo una partecita de mi empresa, ¿no? De mi empresa que he evaluado, por decir algo, en millones de pesos, ¿no? O en 10 millones de pesos, bueno, voy a vender una parte, ¿no? Entonces, voy a poner, por decir algo, voy a dividir el valor de mi empresa en 1000 acciones, ¿no? Y entonces cada acción la voy a estar vendiendo, por ejemplo, no sé, en 10 pesos o en 100 pesos. Y entonces habrá gente que quiera invertir en tu empresa, ¿no? Pero tal vez no sea tan sencillo conseguir esos inversionistas. Tal vez en tu familia, pues a lo mejor ya les vendí unos, pero ya no tienes a más y también tienes pocos amigos y a los que les puedas ofrecer. Algunos invirtieron, algunos no, pero ya se te acabó la gente a la que le puedes vender pedacitos de tu empresa. Y entonces lo que puedes hacer es recurrir a la bolsa, cubrir una serie de requisitos que te piden y entonces tu empresa sacarla a la bolsa de valores, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, sin necesidad de conocer directamente a los inversionistas, tú vas a estar vendiendo pedacitos de tu empresa. Entonces nosotros encontramos muchas, empresas pues listadas en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, los dueños de esa empresa, por decir algo, los dueños de Bimbo deciden que a lo mejor quieren mantener el control de la empresa, se quedan con el 51%, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor un 40 o el 49% pues lo sacan a bolsa. Y entonces, eso quiere decir que la empresa se vuelve pública, ¿no? Entonces, en el idioma de la bolsa, nosotros encontramos tipos de empresas y entonces un tipo de empresas son las empresas privadas que no están en la bolsa, que siguen siendo de sus dueños, ¿no? Entonces, por decir algo, el papá, pues a lo mejor tiene el 50% de las acciones y la tiene el 30% y a lo mejor tienen dos hijos que tiene 10% cada uno. Eso es una empresa familiar, ¿no? Y pues es una empresa privada. Pero a lo mejor el papá decide que en determinado momento quieren volver su empresa pública. Y entonces algunos de ellos, digamos que renuncian un poco a su partecita de acciones y las venden a través de la bolsa, ¿no? Entonces a lo mejor la familia se queda con el 50% de las acciones y el otro 50% o el 49%, ¿no? Lo venden a través de la bolsa de valores para que la gente lo compre, ¿no? Y entonces ese tipo de empresas, pues las encontramos en México. Por ejemplo, algunas empresas que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores es, por ejemplo, Alsea. Alsea es la empresa dueña de los restaurantes Italianis y Domino's Pizza y Chili's y como 10 marcas más que tienen franquicia maestra para operar en México y entonces pues son dueños de Burger King también, entonces son como 10 o 12 marcas las que tienen, ¿no? Y entonces, bueno, pues son dueños de muchísimos restaurantes. Por ejemplo, Alsea era una empresa que ahora que empezó la pandemia, lógicamente como la gente dejó de ir a los restaurantes, es una acción que bajó de precio mucho. Ahorita ya se está recuperando, entonces hace algunos meses era muy buena inversión comprar acciones de Alsea, porque bueno, ahorita ya tienen un cambio. Por decir algo, el día de hoy esa acción está creciendo 2%, ¿no? Nada más hoy, 2%. Hemos hablado algunas veces de inversiones que nos pagan a lo mejor el 10, 12% al año, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que una empresa a lo mejor pague el 2% en un día, bueno, pues es una muy buena inversión. No quiere decir que lo van a pagar diario, ¿no? Probablemente pase hoy y no vuelva a pasar en mucho tiempo, pero bueno, quiere decir que en el largo plazo puede ser una buena inversión. Por ejemplo, otras empresas listadas, estamos hablando de Bimbo, estamos hablando de Kimberly Clark, que es papelera, estamos hablando de Cuervo, que son los tequilas, ¿no? Estamos hablando de Televisa, ¿no? Podemos tener acciones de Televisa, de Grupo México, que es industrial, ¿no? De Monterrey, podemos tener empresas de Walmart, ¿no? De Walmex, de Electra, ¿no?
Entonces, bueno, hay una enorme variedad de empresas donde nosotros podemos estar invirtiendo, ¿no? Entonces, empresas, pues, lógicamente tienen algunos accionistas grandes, ¿no? Algunos casos son familiares o personas que tienen una gran cantidad de acciones, pero bueno, nosotros podemos a través de la bolsa ser socios de ellos. Por decir algo, si nos vamos supongamos Grupo Bimbo, ¿no? Es una empresa muy grande, tiene muchísimos años, tiene pues es muy famosa, ¿no? Tiene años en la televisión, conocemos los productos, todos compramos pan Bimbo en algún momento, ¿no? Pues pues en algún momento hemos comprado también cuestiones marinela y demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ese tipo de productos los hemos comprado y pues conocemos un poquito de lejos la empresa, ¿no? Y sabemos que es una empresa que eventualmente pues va creciendo. Pueden llegar a tener algunas subidas y bajadas. Por ejemplo, si ahora ponen la ley de la comida chatarra, bueno, pues tendrán que hacer algo con algunos de sus productos, los tendrán que sustituir por algunos otros, a lo mejor con otros componentes más sanos y demás, pero es un hecho que los dueños de esa empresa pues saben un poco toda esta situación, ellos están metidos en ese tema y ellos saben qué tienen que hacer, tienen sus planes a 5 años, a 10 años, a 20 años para seguir creciendo. Muchas veces han comprado empresas que hacen pan en Estados Unidos y en otros países y entonces nosotros podemos confiar que los dueños de esa empresa tienen la intención de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, puede llegar a pasar que suceda algo fuera de su control que a lo mejor le afecte a la empresa, ¿no? Pero nosotros podemos tener cierta confianza en que es una empresa que va más o menos a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Y entonces nosotros al momento de comprar algunas acciones de esa empresa, nosotros nos volvemos socios de los otros dueños de esa empresa. A lo mejor tenemos el 0.0001%, ¿no? Es una empresa que vale a lo mejor varios miles de millones de dólares. Bueno, no es que vayamos a ser tal vez un inversionista muy importante, ¿no? Tal vez no vamos a tener ni el 5 ni el 10% de la empresa, a lo mejor tengamos una fraccioncita. Así vamos a compartir todo lo que pase con esa empresa a través de la bolsa. Nosotros vamos a ser dueños de una pequeña fracción de esa empresa. Puede ser Bimbo, puede ser, como les decía, Cemex, puede ser Kimberly Clark, puede ser Televisa, ¿no? Y nosotros podemos ir viendo, pues, qué tipo de empresa nos gustaría, con qué tipo de empresa nos gustaría asociarnos. A lo mejor nosotros tenemos la idea de que a lo mejor pues Televisa a lo mejor ya no va a ser tan grande como antes, porque bueno, hay Netflix y hay otras opciones, entonces decidimos que a lo mejor que en esa empresa no queremos invertir tanto, pero sabemos que hay otras empresas que a lo mejor van a seguir creciendo, ¿no? A lo mejor hay cementeras, a lo mejor hay empresas constructoras que estén baratas porque pues la economía está un poquito parada, pero que seguramente los próximos años irán creciendo. Entonces nosotros podemos a través de la bolsa volvernos socios de estas empresas que nosotros podemos percibir que pues van a ser empresas que tienen sus dueños y sus directores pues las intenciones de que crezcan. Seguramente Bimbo o CM así, pues tienen su director general, ¿no? Tienen una persona que la dirige que pues será una persona con muchísima trayectoria en esa empresa o en otras similares, ¿no? Y tendrá su director de finanzas y tienen su director de recursos humanos, tienen una serie de estructura que, bueno, nos hace pensar que son empresas más o menos bien administradas, ¿no? Nosotros a través de la bolsa no necesitamos solo invertir en empresas en México, tal vez nosotros desconfiamos un poquito y a lo mejor el tema de México nos tiene un poquito a lo mejor espantado, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos también a través de la bolsa invertir en empresas extranjeras. Por ejemplo, podemos invertir en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Hay una cosa que se llama SIC, que es las siglas del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es algo relativamente nuevo, también tiene poquitos años, ¿no? Donde a través de ese sistema nosotros podemos comprar por medio de nuestra casa de bolsa, donde tenemos cuenta, pues acciones de empresas en el mundo, ¿no? Y a través de este SIC nosotros podemos comprar, por decir algo, acciones de
empresas que están en la bolsa de Estados Unidos. Por ejemplo, podemos nosotros comprar acciones de Disney, podemos comprar acciones de Domino's Pizza, pero la matriz, digamos, podemos comprar acciones de L'Oreal, podemos comprar acciones de Amazon, podemos comprar acciones de Facebook, podemos comprar acciones de inclusive una empresa china como es Alibaba, que es el Amazon de Asia, ¿no? Entonces nosotros, y nosotros podemos confiar que por decir algo, si nosotros compramos acciones de una empresa como Disney, pues nosotros hemos percibido que es una empresa que va muy bien, ¿no? Que tendrá sus meses buenos y malos, pero en el largo plazo, en general, es una empresa que está haciendo las cosas bien. Hace algunos años compraron todo lo que tiene que ver con Star Wars, ¿no? Hace algunos años compraron todo lo que tiene que ver con Marvel, ¿no? Y entonces, pues todas las películas de superhéroes últimamente que han salido, pues ya han sido producidas por Disney. Y cada vez que sacan una película de esas, pues ya hemos visto que recaudan como $1,000 millones, ¿no? Son películas que les cuestan como 200 o 300 millones de dólares hacerlas, pero al momento de que sale al público, pues recaudan como $1,000 millones nada más de taquilla, más muñecos, loncheras, mochilas, etcétera, ¿no? Entonces, pues es impresionante. Entonces, bueno, nosotros podemos volvernos socios, por decir algo, de Disney. Claro, comprar una acción de Disney puede resultar un poquito cara. Hay acciones que valen a lo mejor 30, 40, 5,000, hasta 70,000 pesos una sola acción, ¿no? Entonces comprar a lo mejor una acción será difícil, pero hay fondos que invierten en este tipo de acciones que son una especie de bolsa, que son estos ETF, donde dentro de la bolsa hay varias acciones y esos fondos a su vez también se dividen en acciones, en títulos, y entonces podemos nosotros invertir en Disney a través de un fondo y entonces seguramente los títulos del fondo a lo mejor valen 100, 400, 500 pesos, entonces es mucho más accesible y podemos tener una fracción, por decir algo, de una acción de Disney, ¿no? Entonces es la forma donde podemos nosotros invertir en este tipo de empresas. Inclusive, por decir algo, hay fondos que les gusta, por decir algo, invertir en empresas tecnológicas. Entonces nosotros al invertir en este fondo, pues estamos teniendo una partecita de muchas empresas. Puede ser a lo mejor en la misma bolsa estemos comprando acciones de Facebook, de Amazon, de Netflix, de Disney, ¿no? Entonces es la forma de comprar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, como estás viendo, pues nosotros a través de la bolsa, nosotros podemos volvernos socios en una pequeña proporción de esas empresas muy importantes que nosotros percibimos que van a ir bien, ¿no? Entonces, y nosotros vamos a confiar, no necesitamos nosotros ser expertos en tecnología, no necesitamos ser expertos en cemento, ni en panificadoras, ni en nada de eso. Nosotros le vamos a encargar la tarea de administrar la empresa, pues a sus dueños, a sus directores, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es confiar que, por decir algo, los dueños de Disney pues van a estar haciendo las cosas bien, ¿no? Que, por ejemplo, se pueden comprar acciones de Apple, entonces nosotros podemos confiar que la empresa Apple pues va a seguir sacando productos interesantes, van a seguir vendiendo iPhones, van a seguir vendiendo computadoras y tabletas y demás. Entonces, bueno, nosotros vamos a confiar un poco en ellos que van a hacer crecer esa empresa y con eso nuestra inversión también va a ir creciendo. Se ha comprobado, o sea, hay estadísticas de que en el largo plazo y en el mediano plazo, pues la bolsa es una muy buena inversión, ¿no? Si nosotros sacamos una estadística, por decir algo, de los últimos 20 o 30 años, pues más o menos la bolsa nos está generando en un promedio un 15% de rendimiento anual, ¿no? Lo cual es muy bueno, ¿no? Nosotros cuando ponemos una empresa, pues generalmente nosotros pues tratamos de que genere dinero. Nosotros, si lo vemos al ejemplo del restaurante, bueno, pues nosotros queremos vender nuestra comida, pero pues nuestra idea es ganar dinero con ese negocio. Entonces, generalmente los negocios tienen la intención de ir creciendo con el tiempo. Si nosotros hacemos un plan de negocios así a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, bueno, nosotros vamos a plantear
que queremos que nuestro negocio crezca pues por lo menos un 20, un 30, un 50% año con año, ¿no? Al principio, cuando el negocio es nuevo, los crecimientos son mayores. Ya cuando el negocio está más estable, pues generalmente son un poquito menos espectaculares, pero más estables con el tiempo, ¿no? Entonces, por decir algo, nosotros con nuestro restaurante, nosotros a lo mejor podemos plantear que nuestra empresa queremos que crezca 20% al año, ¿no? Entonces, nuestros inversionistas, nuestros socios también van a estar creciendo su inversión 20% al año. Entonces, bueno, más o menos nosotros si nos vamos al agregado de la bolsa, nosotros podemos percibir que más o menos en el largo plazo eso es lo que deja la bolsa, ¿no? Hay años muy buenos que a lo mejor la bolsa genera no el 15, sino el 20, el 25, el 30%. Hay años de crisis que son malones donde a lo mejor la bolsa no creció o creció muy poquito, a lo mejor creció el 3%, el 5%, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, en el promedio es que nosotros generamos ese 15% de rendimiento anual, lo cual es muy bueno. Si nosotros invertimos en la bolsa, tiene que ser con una visión de mediano y de largo plazo. Eh, eh, digamos, preferentemente mayor a un año. Lo ideal es un escenario de unos 5 años y mientras más largo sea, mejor, porque entonces también usamos el tema del interés compuesto. Entonces, ese 15% no se queda en 15, sino que con el interés compuesto pues se vuelve hasta 20 o 30%, ¿no? Pero bueno, entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del restaurante, es si nosotros vendemos una parte de nuestro restaurante a nuestros inversionistas, pues habrá algunos de ellos que nos compren acciones, ¿no? Y habrá alguno que otro que decida que pues quiere hacer trading. ¿Qué es trading? Trading es comprar y vender acciones en el mismo día, ¿no? Entonces, y lo que hacen eso, pues son principalmente que son los especuladores. ¿Qué es un especulador? Es el que compra algo, puede ser cualquier bien, lo acapara un poquito y se espera para venderlo después por un precio mayor. Está bien, ¿no? No es legal o lógicamente, ¿no? No está mal, pero para ser un especulador, para hacer trading, sí se necesita mucho más conocimiento, porque bueno, nosotros podemos predecir que una empresa, por decir algo, Domino's Pizza o Disney o Facebook, ¿no? Pues van a ir creciendo con el tiempo. Nosotros, siendo una persona normal sin conocimientos técnicos, podemos afirmar que ese tipo de empresas pues van a ir creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿No? Seguramente, por si algo vemos en las noticias, que Disney va a sacar X número de películas, ¿no? Y que los parques van a tener alguna atracción nueva y demás. Entonces nosotros podemos con toda seguridad decir que la empresa Disney dentro de 5 años va a ser una empresa más grande de lo que es ahorita, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos predecir si esa empresa va a ser más grande el día de mañana, por ejemplo. O sea, la empresa que hoy es Disney, yo no puedo saber si no tengo información pues, exacta cómo va a ser Disney el mañana o pasado mañana, ¿no? Entonces puede ser que sea más grande o puede ser que sea más chica, puede ser que reabran un parque que estaba cerrado por la contingencia o puede ser que lo tengan que volver a cerrar porque se detectó un brote nuevo, etcétera. Entonces es muy difícil que yo sin conocimientos pueda predecir cómo va a comportarse una empresa en el día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los especuladores y los que hacen trading, y por eso se requiere una gran cantidad de conocimientos. De hecho, es muy difícil que un trader, que son los que hacen trading, que un especulador, sea experto en muchísimas empresas. Generalmente se enfocan en unas poquitas, ¿no? Y son las que van siguiendo, ¿no? Y van viendo noticias y demás. Y lógicamente ser trader, hacer trading, pues es un trabajo de tiempo completo. Sobre todo, además, hay mercados en distintos usos horarios. Entonces, si nosotros seguimos empresas de Europa, bueno, pues sabemos que están unas horas desfasados en su horario, y entonces, bueno, nosotros tendríamos que estar comprando y vendiendo en la madrugada o en la noche y demás, ¿no? O pues hay mercados asiáticos, ¿no? Con muchas horas de diferencia, entonces, cuando ahí están cerrando, aquí uno va abriendo, y, ¿no? Entonces, requiere para hacer trading, para ser trader,
pues es toda una profesión, requiere ahí sí muchos conocimientos y es un trabajo de tiempo completo si nosotros quisiéramos invertir en la bolsa todos los días, todo el tiempo y estar comprando y vendiendo acciones, ¿no? Puede ser muy rentable, ¿no? Pero no se ha demostrado que sea mucho más rentable que el inversionista de largo plazo. Hay veces que cuando le ganan por poquito en su rendimiento, entonces, pues también, ¿no? Yo alguna vez he querido meterme un poquito más a comprar y vender el mismo día y realmente es bastante, es más difícil y complicado, pero lo que sí es muy sencillo es ser un inversionista de mediano o de largo plazo, ¿no? Entonces, si uno planea sus inversiones para que sea, pues cuando nos retiremos, cuando nos jubilemos o si queremos hacer algún viaje o alguna compra grande, a lo mejor en 2, 3, 5 años, bueno, pues es un muy buen instrumento. Nosotros hacemos nuestra inversión y no tenemos que verla todos los días, ¿no? Entonces, con que nosotros nos metamos a lo mejor medio checar nuestro saldo una vez a la semana, una vez al mes, pues es más que suficiente, ¿no? Para nosotros ir viendo esa cuestión, ¿no? Entonces podemos hacer una comprita y de vez en cuando, alguna venta de vez en cuando, pero no es que tengamos que dedicarnos a eso, ¿no? Ese es el chiste un poco de los ingresos pasivos, que no nos requieran estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo por si algo mi inversión en la bolsa, la checo como una vez a la semana, ¿no? Y pues a veces hago algo de movimientos, pero pues mi idea es que se quede ahí y tengo algunas acciones que yo sé que pues las voy a tratar de mantener 10 o 20 años y que van a ser un poco pues para mi jubilación, ¿no? Entonces, pues yo confío en que empresas pues como Disney, como Amazon, sí, pues van a ir creciendo con el tiempo y pues cada día va a valer más esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, supongamos que decidimos invertir, como les decía, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por decir algo, una acción tipo Cemex, por ejemplo, es una empresa que es una cementera, es importante. Ahorita están medio bajonas porque, pues bueno, pues toda la crisis y demás se está construyendo poco, entonces se está vendiendo poco cemento, ¿no? Las obras están paradas y demás. Pero bueno, es una empresa que sus acciones valen 7 pesos, ¿no? Ahorita están, al día de hoy están 7.63. Nosotros podemos agarrar 8 pesos y comprar una acción de Cemex, se puede comprar desde una, ¿no? O podemos agarrar 80 pesos o 70 pesos y comprar 10 acciones o así, ¿no? Y es una empresa que al día de hoy, por decir algo, el día de hoy se están intercambiando 11.8 millones de acciones. O sea, hay ese tipo de acciones. O sea, seguramente hay en el mercado a lo mejor 200 o 300 millones de acciones y nada más el día de hoy 11 millones de acciones están cambiando de mano, ¿no? Entonces eso hace que sea una empresa a lo mejor más bursátil o menos bursátil. Es bueno que una empresa tenga movimiento porque, bueno, si nosotros queremos comprar acciones, será fácil encontrar quien no la venda. Y si nosotros queremos vender nuestras acciones, pues será fácil encontrar quien no la compre, ¿no? Hay otras acciones que se llaman que son menos bursátiles, que a lo mejor nosotros somos dueños de la acción y la queremos vender, pero no hay en ese momento un comprador, a lo mejor nos tardamos varios días en encontrar que no la compre, entonces pues generalmente son empresas más chicas, con que la gente las está buscando menos, tal vez en algún sector que no es tan interesante o tan dinámico, ¿no? Entonces eso puede llegar a pasar. Entonces, coméntenos si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si han invertido ustedes en bolsa, si les gustaría, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema que da para mucho. Probablemente en el programa de hoy no terminemos de ver todo el tema de la bolsa, pero bueno, en el canal de Oasis Asesoría Financiera van a encontrar ustedes mucha información sobre la bolsa de valores y sobre todo también analizamos muchos tipos de inversiones que se pueden hacer dentro de la bolsa. No solo se compran y venden acciones, como les decía, las acciones son pedacitos de empresas, ¿no?
no solo se compran y venden acciones, se venden, como les decía, ETFs, que son fondos donde se incluyen varias acciones. Se incluye en la bolsa también podemos comprar acciones de lo que son las fibras, que son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, donde pues son empresas dedicadas a construir o comprar inmuebles y alquilarlos, ¿no? Y venden acciones de eso. Entonces, nosotros podemos estar invirtiendo en bienes raíces a través de una fibra, por si algunas fibras son dueñas de centros comerciales, son dueñas de edificios, de locales, de edificios de oficinas, etcétera. Pues nosotros podemos tener una partecita, si no nos alcanza para comprar un inmueble y rentarlo, podemos comprar una fracción de ese inmueble a través de una fibra, ¿no? Y entonces podemos nosotros invertir también en empresas que producen una gran cantidad de cosas. Podemos, por ejemplo, si ustedes les parece interesante todo el tema de China, que está creciendo mucho, y quieren ustedes invertir en empresas chinas, bueno, pues tal vez sea muy difícil saber qué empresa china es buena y qué empresa china no. Entonces será muy difícil conseguir esa información, pero lo que sí podemos es invertir en un fondo que invierte en una gran cantidad de empresas chinas, por decir algo. Hay algunos fondos, hay uno que se llama YIN, YINN, que es un fondo que invierte en las empresas más grandes de China, ¿no? Entonces nosotros queremos invertir en China, compramos títulos de ese fondo y nosotros podemos confiar que la gran mayoría de esas empresas pues les va a ir bien. Puede llegar a pasar que a alguna le vaya mal, pues no importa porque son tantas metidas en ese fondo que si a una le va mal, con que haya otra que le haya ido bien, pues se compensa y entonces no nos afecta en el rendimiento en el mediano o largo plazo. Puede llegar a pasar que en determinado periodo de tiempo a muchas les vaya mal, ¿no? Como ahora con la pandemia, pero ahorita ya se están recuperando y bueno, pues ahorita ya China ya está otra vez regresando todas sus actividades y pues van a volver a crecer con un dinamismo muy importante. Entonces, pues podemos nosotros invertir en China a través de algunos fondos, ¿no? Que están compran acciones de empresas chinas y lo podemos hacer desde nuestra casa de bolsa, desde la comodidad de nuestra sala, en nuestra computadora, ¿no? Entonces, eh, pues como les decía, ya no nos va a dar tiempo, yo traía como que varios temas, pero la próxima semana vamos a seguir analizando este tema de la bolsa de valores, vamos a ver cómo vamos a poder invertir en ella, qué intermediarios hay, qué casas de bolsa podemos utilizar, con cuánto podemos abrir cuenta. Y también la próxima semana vamos a ver un poquito qué tal funcionan, qué instrumentos buenos hay, qué rendimiento pagan y demás. Entonces no se pierdan el programa de la próxima semana si a ustedes les gusta este tema de cómo invertir en bolsa. Y si no lo han hecho, yo los animo a que lo hagan. Empecemos con poquito, ¿no? Pueden ustedes abrir por internet su cuenta en un intermediario, en una casa de bolsa. Como les digo, hay algunas que son desde 1,000 pesos, hay otras desde 5,000, desde 10,000. Podemos abrir nuestra cuenta, invertimos nuestros 1,000 pesos y nos comprar 10 accioncitas de Cemex, podemos comprar 10 accioncitas de Bimbo, 10 accioncitas de XY, de varias empresas, ¿no? A ver, algunas que a ustedes les gustan, que se les hagan interesante, ¿no? Podemos comprar acciones, por ejemplo, de Grupo Maseca, ¿no? Podemos comprar acciones si ustedes son, les gusta mucho, por decir algo, pues los productos de Grupo Maseca, ¿no? Bueno, pues podemos tener la percepción de que Maseca pues va a estar vendiendo cada vez más tortillas. Los tacos es algo que a todo el mundo nos gusta, entonces, bueno, pues todos consumimos tortillas generalmente y entonces podemos tener la percepción que el Grupo Maseca va a ir creciendo tiempo. Podemos suponer que el dueño de Maseca pues tiene la intención de que su empresa crezca, ¿no? Y sus accionistas y demás, y bueno, nosotros podemos, si ya de por sí compramos a lo mejor algunos de sus productos, bueno, es la forma de a lo mejor recuperar un poquito de lo que estamos gastando en ese tema, ¿no? Por ejemplo, se pueden comprar acciones de FEMSA. Las acciones de Grupo Maseca valen 265 pesos, podemos comprar una, podemos comprar dos.
las de FEMSA, que ahorita lo han golpeado bastante por el tema de los refrescos en las escuelas, pero bueno, pero pues también tienen muchos otros productos que botellado y demás, entonces seguramente como empresa no le va a ir mal, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos comprar acciones de FEMSA, por ejemplo, valen 132 pesos. Comprar acciones de Walmart, de la Comercial Mexicana, de Soriana, ¿no? De muchísimas empresas, les digo, hay 700 hay listadas, y entonces nosotros podemos percibir que pues van a ir creciendo con el tiempo e invertir en ellas, ¿no? Entonces piensen qué empresa les gustaría comprar, ¿no? ¿No? ¿Qué empresa les gustaría asociarse? ¿Con qué empresa les gustaría asociarse? A lo mejor usan Facebook todo el día y entonces pues sería bueno pues que fuéramos socios de Facebook. No les gustaría ser socios de una pequeña partecita, aunque sea muy pequeña, de Facebook, ¿no? A lo mejor con 200, 300, 500 pesos podemos tener una muy pequeña partecita de Facebook, de Disney, ¿no? Si tienen hijos que consumen una gran cantidad de Disney, bueno, pues puede ser una gran idea que ustedes sean dueños de una pequeña parte de Disney, ¿no? Inclusive yo tengo amigos que compran acciones de Disney y planean regalárselas a sus hijos. Entonces, sus hijos ahorita están chiquitos, ahorita consumen muchísimos juguetes y películas de Disney, pero bueno, también son dueños de una pequeña partecita de Disney y planean en 20 o 30 años regalarles esas acciones de Disney cuando valgan mucho más a sus hijos como una especie de herencia, ¿no? Entonces, es una visión muy interesante. Entonces, platíquenos, ¿no? O piensen en esta semana de qué empresa les gustaría ser socios, de qué empresa les gustaría ser dueños de una pequeña parte y pues asociémonos con esos grandes empresarios. ¿Quieren ustedes ser socios de Slim? Pues lo pueden hacer. Podemos comprar acciones de, por decir algo, de América Móvil, que es Telcel, ¿no? Entonces, si ustedes creen que Slim pues, es un empresario que está haciendo las cosas bien, bueno, pues asociémonos con él, ¿no? Aunque sea con 1,000 pesos, ¿no? Y pues todo lo que haga Slim, si toma buenas decisiones, pues va a repercutir en, en nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, eh, eh, y también vamos a ver la próxima semana algunas estrategias para, pues, siempre ganar en bolsa, ¿no? Entonces, para que no perdamos en la bolsa, sino que se convierta en una inversión interesante para nuestro futuro, para nuestro retiro, para el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, muchas gracias por vernos el día de hoy y pues los esperamos la próxima semana para seguir hablando de este tema y sobre todo pues dar algunas cuestiones que ya no nos dio tiempo el día de hoy, pero bueno, vamos a poder tratarlas un poquito más a profundidad, ¿no? Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal de Oasis Asesoría Financiera. Subimos videos muy interesantes de temas de finanzas personales todos los días y sobre todo el cómo generar ingresos pasivos para pues tener y alcanzar nuestra libertad y nuestra independencia financiera, ¿no? Muchas gracias por vernos y no olviden pues vernos en el canal y sobre todo suscribirse para recibir las notificaciones de cuando subamos más información de temas pues muy interesantes, ¿no? Y pues es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.